Hola, hola. Bienvenidos a Wabi Sabi y a un nuevo episodio. Y si eres nuevo por aquí, te cuento que este espacio lo estoy usando para aprender a abrazar la imperfección. ¿Y qué quiere decir esto? Que este podcast es un podcast imperfecto, sin guiones, sin tanta edición y natural. Quiere decir que intento ser lo más auténtica y genuina que puedo ser en cada episodio. Y también te voy contando mi proceso de cómo lo voy llevando. Dicho esto, quiero contarte que el episodio de hoy es un episodio bastante personal. Bueno, todos han sido personales, pero en este en especial me parece que es íntimo. Esa es la palabra exacta que estaba buscando, porque cuento cosas que no he compartido con nadie y de cierta forma también estoy abriendo mi corazón. Y como lo he dicho en un podcast anterior, cada vez que toco estos tipos de temas, siento que estoy desnudando mi corazón y eso me hace sentir un poco vulnerable, pero sé que es parte del proceso, es parte de sanar. Y bueno, me entusiasma mucho el poder sacar, el poder expresar todo esto que me ha pasado o todo esto que me pasó en el pasado y que he aprendido a verlo desde otras perspectivas, verlo con amor. Y bueno, así que el episodio de hoy, como todos los anteriores, también es espontáneo, es sin guiones. Sí tengo anotado los puntos como para no irme mucho por las ramas, pero aún así es espontáneo, no tiene guiones y trataré de fluir con mis ideas, con mis palabras y con lo que siento. Así que bueno, creo que ya le he dado mucha larga a, a esta introducción. Así que, sin más que decir, comenzamos. Durante muchos años a mí me incomodaba mirarme frente al espejo, porque todo lo que yo veía eran fallas e imperfecciones. Veía una piel que no era lisa, la forma que no era la esperada, y cada día me sentía que mi cuerpo no estaba bien. Y hoy quiero hablar de este tema, de cómo aprendí a sentirme imperfecta en mi propia piel. Yo crecí en un ambiente donde las imperfecciones, entre comillas, no era parte de la vida, sino de defectos que había que ocultar. Así que crecí escuchando bastante el que no se note, que los defectos había que ocultarse. Entonces era que no se noten las estrías, que no se te note la barriga abultada, que no se te noten las cicatrices, que los senos no se caigan, que no se noten las ojeras. Y así era un constante que no se note nada, no importa si dolía, si era natural o si formaba parte de una historia personal. Lo importante era disimularlo. Y así yo aprendí que el cuerpo no es un hogar, sino un proyecto que había que corregir. Era como un proyecto interminable de reparación. También lo veía como un recordatorio constante de que ser aceptada siempre estaba a un paso físico de distancia. Y así me fui llenando de muchos complejos desde muy pequeña, porque era muy importante la opinión de los demás. Entonces, como uno tenía que verse perfecto, impecable ante los demás, y yo, según yo, em, no llenaba esas expectativas o no llenaba esa perfección y escuchaba ese constante de que había que ocultar esas imperfecciones. Entonces, a medida que fui creciendo, me fui llenando de complejos. Y aquí le voy a contar o te voy a contar unas historias personales de cómo me fui llenando de complejos, de inseguridades y fui sintiéndome incómoda en mi propio cuerpo. Recuerdo que todo esto pasó cuando yo era adolescente.
Primero, recuerdo que una persona muy cercana a la familia me comentaba que yo tenía la nariz fea. Me dijo, tú tienes la nariz fea. Y yo me veía al espejo y confirmaba lo que ella decía. Y digo, sí, creo que ella tiene razón porque no tengo la nariz, ¿cómo se dice? Respingada, no sé cómo se dice, no tengo la nariz perfilada, no tengo la nariz finita, no sé. Y así yo comencé a complejarme por mi nariz, en el que ese fue uno de mis primeros complejos. Recuerdo también que yo tenía las piernas muy flaquitas y eso me acomplejaba mucho porque yo tenía las piernas muy flaquitas. No eran así gorditas ni eran así rellenitas como lo que yo solía ver, y entonces me parecía que yo era muy flaquita y las tenía muy largas. Para mí, yo me veía como una garza. Eso también me generaba mucho complejo, pero era porque me comparaba con los demás. Y como no me veía como los demás, entonces ya eso me generaba una incomodidad. Luego los senos. Cuando yo era adolescente tenía bastantes senos para la edad que tenía. Entonces, otras personas muy cercanas a mí, una me decía, tienes que estar siempre derecha para que no se te caigan los senos. Y por otro lado, otra me decía, tienes que estar 24 horas al día con sostén para que no se te caigan los senos. Entonces, como escuchaba constantemente eso, constantemente que no se te caigan los senos, que no se te caigan los senos, que no se te caigan los senos, entonces yo interpreté que los senos caídos no se ve bien, que los senos caídos se ve feo, básicamente. Entonces crecí con esa creencia limitante que los senos caídos no están bien vistos. Luego con la barriga. Me decían que, ay, no, sí, tú tienes un cuerpo bonito, pero tienes que meter la barriga. Y así me enseñaron a meter la barriga, como dicen por ahí, a chuparme, en el que tenía que estar metiendo constantemente la barriga. Entonces, desde adolescente, yo aprendí a meter la barriga y estar todo el tiempo con la barriga hacia adentro, metiendo la barriga, en el que ya después con el tiempo, para mí era bastante complicado el relajarme porque no lograba aflojar mi barriga, mi abdomen, porque tenía que estar todo el tiempo jalándome la barriga hacia adentro, porque no estaba bien visto que se viera mi barriga abultada ni con un poco de grasa. Y así crecí con la idea de que habían cosas de mí que no se podían notar y que mi cuerpo era un cuerpo imperfecto, porque había muchas cosas que mejorar, había muchas cosas que ocultar y tenía que hacer cosas para que no se notaran mis, entre comillas, imperfecciones. Recuerdo que para aquella época y hasta ya de adulta, había una frase que se repetía constantemente en ese ambiente y era, ¿cómo es que dice? Para ser bella hay que ver las estrellas. Y esa frase hoy en día la veo tan tóxica, tan dañina, tan irreal, tan loca, que en aquel momento yo veía eso como una ley. O sea, que si yo quería ser bonita, tenía que sufrir, porque así lo veo ahorita, que básicamente esa frase me está diciendo que para ser bella tengo que sufrir, me tiene que doler. Si no, entonces no soy bella. No sé, esa es la interpretación que le doy ahorita. Y con el hecho de repetir esa afirmación, me da como una rabia, porque esa creencia es tan dañina que, que sí, como que recuerdo cómo yo creía tanto en esa frase y hacía cosas así, yo me sentía incómoda, pero eso no importaba. Lo importante era que yo me viera perfecta delante de los demás. Entonces, eso me parece tan dañino para uno mismo, porque así nos vamos dejando de aceptar como somos nosotros realmente. Y pensando en todo esto, me hace reflexionar de que quizás a raíz de esa frase, esos pájaros, y mientras le estoy contando todo esto, y entonces, y mientras le estoy contando esto, y mientras le estoy contando esto, y mientras le estoy contando esto, eso me hace, sí, y mientras le estoy contando todo esto, eso me hace pensar que a partir de esa frase
Yo creo que yo le di un significado distorsionado a lo que es el autoestima, porque la interpretación que yo le tenía a lo que es tener autoestima era ser bonita y ser consciente de ello. O sea, ser bonita y saber que tú eres bonita. Esa era la interpretación que yo le daba a la autoestima. Entonces, según yo tenía una muy buena autoestima porque hacía lo que tenía que hacer para verme bella. Y como hacía todo lo que debía hacer, entre comillas, que era estar en un continuo y agotador que no se note. Que no se note que estás cansada, que no se noten las estrías, que no se noten las ojeras, que no se noten la celulitis, que no se note nada. Y como yo consideraba que yo lo hacía muy bien, entonces me parecía que yo tenía una buena autoestima. Y más allá de eso, también me parecía que el valor personal dependía de lo bien que lográbamos ocultar lo real. Y como yo consideraba que lo hacía muy bien, entonces para mí era igual a ser bella. Entonces, yo era bella. Y la verdad es que puede que por fuera me veía bonita, me veía bien, pero por dentro era todo un caos, porque toda esa exigencia no me hacía sentir más bella. En realidad, me hacía sentir más vacía. Pero claro, yo en ese momento no era consciente de eso. Antes de comenzar a trabajar en mí, recuerdo que ya yo era adulta. Yo tendría 30 y pico de años cuando yo comencé este proceso. No recuerdo si tendría 34 o más 35, alrededor de esa edad yo fue cuando yo comencé a trabajar en mí. Pero antes recuerdo que yo no me podía mirar al espejo. A mí me incomodaba observarme en el espejo. Yo me podía parar frente al espejo, me podía cambiar la ropa, pero no me observaba. Me daba pena mirarme al espejo. Y recuerdo que me incomodaba bailar frente al espejo, me incomodaba observarme. Solo usaba el espejo para arreglar cosas, que si arreglarme la ropa, arreglarme eh, la piel, arreglarme el cabello, arreglar algo. Pero observarme no era algo que hacía porque con el simple hecho de mirarme al espejo me incomodaba. Hasta pararme frente al espejo y mirarme, eso para mí era súper incómodo, porque todo lo que veía era imperfecciones, era una barriga abultada, eran estrías, era celulitis, era una figura que no era la esperada y así montones de cosas que no era la perfección que demandaba la sociedad. Entonces, para mí era súper incómodo mirarme frente al espejo. Recuerdo también que en una oportunidad yo estaba en un supermercado y la cajera, la chica que me estaba atendiendo en la caja, tenía una blusa y se le veían las estrías en los senos. Y yo mientras que estaba en la fila para pagar, todo ese rato estuve cuestionando y juzgando a la chica, diciéndole, a ella no le da pena mostrar esas estrías. Por Dios, a ella cómo se le ocurre estar en la calle y estar trabajando con tanta gente y que la gente le vea las estrías. Mira cómo se le ven las estrías. Ay, no, que es lo último esa persona. Esa persona no le da pena estar allí que la gente le vea las estrías. No le da pena que yo le esté viendo las estrías. Ay, no, esa mujer sí es de lo último. Así de juzgona y criticona era yo en ese entonces, pero luego aprendí de que eso no tenía nada, esas estrías que yo estaba viendo allí no tenía nada que ver con la chica, tenía que ver conmigo. Ese era simplemente un reflejo de mis inseguridades y de mis complejos. Yo era la que me sentí incómoda mostrando mis estrías. Es más, la chica no tenía ningún problema con sus estrías, ella las mostraba porque para ella no le incomodaba, para ella era algo normal. En cambio, para mí era una ofensa, era sinónimo
de imperfección de algo que había que ocultar. Entonces, esa chica simplemente me estaba reflejando esas inseguridades que yo tenía de que no se debía mostrar las estrías. Entonces, ya luego con el tiempo, cuando comencé a trabajar en mí, fue que me di cuenta de que la chica no tenía ningún tipo de problema. La que tenía el problema era yo. O sea, la chica no tenía ningún problema de mostrar sus estrías. La que tenía el problema con las estrías era yo. Eso ya luego lo entendí porque crecí con esa creencia de que no estaba bien mostrar las estrías. Entonces, otra cosa que yo también hacía ya de adulta era que con el tiempo los senos se me cayeron y porque como considero que también que son grandes, me salieron estrías. ¿Y qué hacía yo? Yo cuando me ponía unos sostenes, uno, para que no se me notaran caídos, yo le subía las tiritas de los sostenes o brasier lo más que podía, casi que para que los senos me llegaran al mentón, porque no podían notarse que estaban caídos. Así eso me molestara o me doliera tenerlos tan arriba, pero eso no importa. No se podía notar que estaban caídos. Y tampoco podía notarse que tenía estrías en los senos. Entonces, tenía que tener los senos lo más apretados posible y lo más arriba posible para que se vieran firmes y perfectos. Y así estuve por años intentando mostrar que tengo unos senos firmes, unos senos perfectos, unos senos lisos, porque crecí con esa idea, con esa creencia limitante de que no estaba bien tener senos caídos, tener estrías y todo eso que ya le vengo contando. Era tanta mi inseguridad con mi cuerpo y mis complejos que cuando yo comencé a trabajar en mí, a empezar a leer sobre o conocer sobre espiritualidad y todo esto, estuve leyendo un libro que se llama El viaje de las almas. Y recuerdo que en ese libro había un capítulo que se llamaba Escoger un nuevo cuerpo. Y yo dije, ajá, ay, esto se pone interesante. Y hasta me puse cómoda porque yo dije, ajá, esto me va a explicar por qué yo elegí este cuerpo, teniendo la oportunidad de haber elegido algo mucho mejor. O sea, haber elegido un cuerpo más esbelto, más alto, más bonito. Entonces, esto me va a explicar por qué yo tuve que elegir este cuerpo que no acepto, que no quiero, que no me gusta. Ok, y empiezo a leer el capítulo del libro. Y luego me doy cuenta de que en ese capítulo no está hablando del cuerpo como el físico, como la apariencia, sino como ese vehículo que tenemos nosotros para estar aquí en la tierra. Y yo pensaba que estaba hablando era de eso, de exactamente por qué elegíamos vernos como vernos, básicamente. ¿Por qué elegíamos el cuerpo que tenemos para vernos como nos vemos? Si tenemos la opción de elegir, entonces, ¿por qué yo elegí esto que no me gusta? Básicamente. Entonces ahí me iban a dar la explicación de por qué no elegí otro cuerpo mejor. Pero obviamente que ese libro no se trataba de eso y no estaba hablando de eso, estaba hablando de este cuerpo como vehículo que tenemos para estar aquí en la tierra, porque ese libro habla es de reencarnaciones, de almas y todo este tema. Pero como yo me sentía tan incómoda en mi propia piel que yo pensaba que al leer ese capítulo pensé que el nombre de ese capítulo pensé que me iba a dar esa respuesta, pero no tenía nada que ver con eso. Y sí, era tan incómoda en que me sentía en mi propia piel que yo decía que teniendo la oportunidad de elegir algo mejor, porque elegí este, ¿sabes? Era tanta la inconformidad que me sentía conmigo misma que eso era algo que me preguntaba y me cuestionaba constantemente. Y al yo leer ese título, yo dije, no, aquí voy a tener la respuesta. Pero en realidad eso no tenía nada que ver con esa idea que tenía yo en mi cabeza. Entonces, luego comencé a trabajar en mí,
comencé a trabajar lo que es mi amor propio, comencé a aceptarme y así poco a poco yo comencé a mirarme con cariño. Y en ese proceso me fui aceptando, me fui reconociendo, fui valorando mi cuerpo, fui dándole otra perspectiva a mi cuerpo, fui dándole otro significado a mi cuerpo y comencé a agradecer cada parte de mi cuerpo, comencé a agradecer mis cicatrices, comencé a agradecer esas imperfecciones o según yo llamadas imperfecciones que tenía en mi cuerpo y así poco a poco recuerdo que un día me paré frente al espejo y esas cosas que yo odiaba tanto y que no me gustaban tanto de mí, un día estaba parada frente al espejo cambiándome la ropa y me observé eso y recuerdo que mi primer pensamiento fue, en realidad no es tan feo, en realidad no está tan mal, lo veo hasta bonito. Y justo en ese momento fui consciente de que estaba aprendiendo a verme con cariño, a verme con amor, de que estaba aprendiendo a aceptar esas partes de mí que odié tanto por tantos años. Y otra cosa que estoy recordando en este momento es que había esa misma parte de mí que yo estaba aprendiendo a mirar con cariño en el espejo en ese momento. Era una de las cosas que a mí no me gustaba de mi cuerpo, pero eso era algo que yo no había compartido con nadie. Eso era algo que solo yo sabía, eso era algo personal mío que nadie sabía. Y recuerdo que yo tenía una pareja que me criticaba mucho esa parte de mí. Y lo curioso de todo esto es que esa persona no tenía la menor idea de que eso era una parte que a mí me incomodaba. Pero esa persona constantemente me hacía un comentario negativo acerca de eso que a mí me incomodaba. ¿Y qué hacía yo? Lo confirmaba. Yo me reía y dentro de mí simplemente decía, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Y esto pasa porque el universo confirma todo aquello que nosotros creemos de nosotros. Eso quiere decir que todo lo que yo piense y crea de mí, sea positivo o sea negativo, el universo me lo va a confirmar. Si yo creo, por ejemplo, es una de las cosas en la nariz. A mí no me gusta mi nariz, estoy en constante, no me gusta mi nariz, no me gusta mi nariz, tengo una nariz fea, tengo una nariz fea, no me gusta mi nariz, tengo una nariz horrible, tengo una nariz fea. ¿Qué va a pasar? El universo me va a dar más de eso. Y entonces me va a confirmar que yo en realidad tengo una nariz horrorosa. Entonces va a pasar situaciones, circunstancias y cosas que me va a confirmar eso, porque si eso es lo que yo creo, entonces eso es lo que me va a confirmar. Y lo mismo pasa con algo positivo, con algo bueno. Si yo considero, yo pienso que soy una persona bonita, que soy una persona segura de que creo en mí misma, que soy una buena persona, que algo positivo que yo creo en lo que soy, en lo que tengo, de igual manera el universo me va a confirmar eso con situaciones, con circunstancias porque el universo nos da más de lo que nosotros creemos, nos da más en lo que nosotros sentimos, nos da más de lo que nosotros nos enfocamos. Entonces simplemente te lo confirma con situaciones, con eventos, con cosas como ya comenté anteriormente. Entonces depende de nosotros enfocarnos en cosas positivas si lo que queremos es algo positivo. Y así tener más de cosas positivas que cosas negativas. Entonces, eso me parece a mí súper curioso, porque esa persona no tenía ni idea de que yo tenía tanta incomodidad con esa parte de mí, pero aún así esa persona hacía eso y ¿qué hacía yo? Simplemente lo confirmaba. Por eso, porque el universo simplemente me estaba dando más de lo que yo estaba irradiando y yo simplemente lo confirmaba, porque ya creía eso de mí. Y bueno, entonces poco a poco fui aprendiendo a ver cada parte de mí con amor, porque entendí que mi cuerpo no es un error. Aprendí que cada estría son cambios, que cada cicatriz cuenta una historia, que cada marca, cada lunar me recuerda que soy humana. Y también aprendí
que la verdadera libertad no está en lograr que nadie note mis imperfecciones, entre comillas, sino en dejar de ocultarlas. Y es poder decir, este es mi cuerpo, y así lo acepto con amor. Y así, poco a poco, dejé de vivir en él. Que no se note, porque ahora decido habitar mi cuerpo con amor, porque aprendí que mi cuerpo no es un proyecto que corregir, es mi historia, es mi casa, es mi hogar, y es suficiente tal como es. Y así fue el comienzo de mi libertad, porque cambié el que no se note por el que se note que he aprendido a amarme, que se note que he aprendido a aceptar mi cuerpo tal y como es, con estrías, con celulitis, con marcas, con verruguitas, con lo que me hace ser única. Y hoy puedo decir, me siento contenta, me siento feliz bajo mi propia piel, me siento agradecida, lo acepto y lo amo tal cual como es. Ahora me paro frente al espejo desnuda, puedo bailar con tranquilidad, puedo bailar con alegría, me observo, observo cada parte de mí, cada vez que puedo me paro frente al espejo desnuda y observo cada parte de mí en el que lo veo con cariño, lo veo con amor y porque mi cuerpo también está hecho de historias, está hecho también de anécdotas, de, sí, de historias que han pasado a lo largo de mis años aquí en la Tierra, básicamente. Así que bueno, ya con esto me despido. Espero que tú también te des la oportunidad de pararte frente al espejo y observarte, no simplemente de pararte al espejo y arreglar algo como peinarte, taparte las ojeras, ponerte maquillaje, sino simplemente observarte frente al espejo, observar tus ojos, tu nariz, tus labios, tu sonrisa. Eso sí, sin juicios, sin críticas, simplemente obsérvalo. Así que si lo deseas intentar, lo puedes intentar, que es un gran ejercicio para comenzar a aceptarnos y a vernos con cariño y amor. Así que bueno, ya sin más nada que decir por este episodio, me voy. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme y cuídate y quiérete mucho. Chao.